Vamos a ver cómo activar un circuito con un sensor y temporizar el apagado. Entonces aquí vamos a ver el pequeño circuito donde vamos a tener pues una combinación entre los componentes entre corriente continua y corriente alterna. Les voy a explicar el circuito que tiene, la función que tiene cada elemento para que se pueda comprender más. Como lo dice, pues nuestro circuito pues se va a activar con un sensor y posteriormente, dependiendo de un segundo que lo grabemos con nuestro temporizador, se va a apagar. Entonces vamos a tener un sensor, aquí lo vemos, sensor inductivo que me detecta metales, elementos ferrosos, y vamos a tener un relevo a 24 voltios, el sensor es a 24 voltios, y vamos a tener un temporizador que también este temporizador ya va a ser a 110 voltios. A su vez vamos a tener este piloto que vamos a simular pues la carga. Entonces vamos a ver un poco sobre el funcionamiento. Entonces tenemos acá nuestro relevo, que tenemos acá, y tenemos un contacto cerrado de nuestro temporizador. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo sense dicho sensor, pues la corriente me va a pasar por este lado. Me va a pasar por este lado, me va a energizar la bobina de nuestro relevo, y cuando este se me energice, pues como este está cerrado, pues simplemente me pasa la corriente hasta acá, y cuando se me energice me cierra este contacto y me autorretiene el relevo por el tiempo pues que ya tenga designado. Aparte de eso, cuando se me cierra este contacto, inmediatamente se me va a cerrar este, porque vamos a utilizar dos contactos abiertos de nuestro temporizador. Entonces se me energiza nuestro relevo, se me cierra este, se me autorretiene nuestro relé, y este se me va a cerrar dejándome pasar la corriente para nuestro temporizador y para el piloto que lo tenemos acá. Entonces, como este se autorretuvo, entonces está energizado, y cuando este empiece a contar, pues inmediatamente termine de hacer el conteo, pues este me va a apagar, me va a abrir este contacto que me deja pasar la corriente hacia el relevo, y se me va a apagar todo el circuito. Tengo que volver a censar para que este pues me vuelva a dar inicio a todo el circuito. Entonces, vamos a tener pues corriente continua y corriente alterna en estos dos circuitos. Es muy importante pues saber diferenciar el tipo de corriente y tener cuidado a la hora de conectar, ya que no se pueden mezclar las dos, ya que la corriente continua tiene polaridad y la corriente alterna pues no, y es para pues alimentar elementos de 110 voltios. Vamos a tener en cuenta que nuestro sensor va a ser de tipo PNP, o sea que la salida por el cable negro de nuestro sensor va a ser positiva. Por eso yo el A2 de nuestro relevo lo tengo conectado al negativo. Aquí lo vemos. Y ya pues cuando me sense, pues pasa el positivo por acá y me hace pues la función. Básicamente ese es el funcionamiento de nuestro circuito, para lo que tenemos pues ya hecho acá. Pues aquí tenemos, repasando, tenemos la entrada de corriente continua, aquí lo vemos positivo y negativo. Aquí tenemos la señal de nuestro sensor, el cable negro, y tenemos el cable café, que es el positivo de nuestro sensor, y el cable azul va a ser el negativo. Aquí ya tenemos la corriente alterna, donde con el circuito que tenemos aquí pues tenemos que va el neutro, perdón, va en común con el X2 de nuestro piloto, y va en común con el número 7, que es la bobina
de nuestro temporizador. Aquí lo tenemos. Entonces ya pues esta básicamente es la conexión que nosotros tenemos y un poco sobre la explicación de cómo nos va a funcionar. Ahora vamos a ver el funcionamiento. Entonces, como les decía, es un sensor inductivo para censar metales. Cuando lo sense, se me va a autorretener el sensor, el relevo, perdón, y me prende este y me va a prender este a su vez. Vamos a ver. Vamos a energizar y censamos. Ahí vemos que se me prendió nuestro piloto y dependiendo del tiempo que yo lo tenga configurado, pues nos va a durar. Vamos a ver. Ahí vemos. Vamos a ponerlo un poco menos y vamos a volver a energizar. Ahí lo tenemos. Entonces, esta es la activación de un circuito con un sensor y temporizar el apagado. Lo podemos utilizar en en cualquier automatización que nosotros tengamos, por decirlo así, y hacer el circuito que nosotros necesitemos.